Hola, bienvenidos sean todos ustedes. Es un placer y un privilegio el que ustedes me den la oportunidad de poder estar compartiendo la palabra de Dios y sobre todo seguir creciendo en este mensaje maravilloso de la gracia de Dios para tu vida y para la mía. El día de hoy voy a hablar sobre un tema el cual he titulado Cuando haces de la gracia una desgracia. ¿Por qué el título? La razón es porque en mi experiencia particular, tengo el privilegio de poder ser pastor en una congregación. Y en esta congregación hemos estado día con día creciendo y madurando en el mensaje de la gracia de Dios. Te quiero confesar que no ha sido fácil. Hemos tenido deserción de muchas personas que simplemente se han negado a creer y a disfrutar lo que Dios nos ha dado porque sus antecedentes quizá de educación espiritual, y le quiero llamar con comillas espiritual, los ha atado al religiosismo de manera que ellos consideran muchas cosas que no son gracia. Y bueno, el propósito de esta plática es llevarte de la mano a través de las Escrituras para que tú puedas conocer y disfrutar, pero sobre todo que tengas la capacidad de poder compartir con otras personas la gracia de Dios. Y para esto quiero hacerte mención que tengo muchos amigos que son cristianos y de ellos incluyo a muchos pastores, los cuales a la ligera hacen señalamientos hacia mi persona o hacia la congregación porque hablamos de la gracia. Y lo peor de todo es que ellos, sin manifestarlo abiertamente, expresan un rechazo hacia nosotros porque no comprenden el mensaje que estamos exponiendo. Y la razón es porque el concepto que ellos tienen de la gracia dista mucho de lo que en realidad es la gracia. Pero para ello me gustaría que vayamos a la Biblia y que a través de las Escrituras podamos descubrir bajo la revelación del Espíritu Santo en verdad qué es la gracia. Y antes de dar la cita, quiero hacer comentario de lo siguiente. Algunos amigos tienen en su concepto que la gracia es una licencia para pecar. Y esta es la razón por la que en sus iglesias no predican gracia. Porque está el temor latente de considerar que las personas pueden malentender el tema y entonces hay un libertinaje. Ellos lo manejan como un libertinaje. Por esa razón no hablan de gracia. Por otro lado, tengo otros amigos que son cristianos también y que en sus iglesias hacen una mezcla, ellos le llaman un balance o un equilibrio entre la ley y la gracia. Sus enseñanzas, pensando en el contexto del comportamiento, ellos enseñan ley, pero también hablan de gracia. El conflicto es que no es un mensaje de gracia puro, es un mensaje de gracia diluido, porque hay una mezcla entre ambos pactos. Pero más allá de lo que la gente pueda pensar, yo te voy a invitar que vayamos a la Biblia y que sea la propia palabra de Dios que nos muestre en realidad qué es la gracia. Para ello, acompáñenme a Tito capítulo 2 versículo 11. Y antes de ir a la Biblia, quiero decirte que la gracia de Dios, más allá de ser un mero tema o una doctrina como muchos lo consideran, es la esencia misma de una persona que se llama Jesucristo. La Biblia dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y bueno, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se manifestó la salvación a todos los hombres?
Efectivamente, esa salvación fue manifiesta por la vida de Jesús. El sacrificio que hizo Jesús por ti, por mí y por toda la humanidad fue expresado a través de lo que hizo Jesús. Entonces, diciendo la palabra del Señor que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, estoy observando que la gracia es una persona que se llama Jesucristo. Ahora, el versículo 12, la Biblia dice así, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Yo quisiera hacerte una pregunta, y de hecho esta pregunta se las he plasmado cuando he tenido la oportunidad de platicar con estos amigos quienes piensan que la gracia es una licencia para pecar. De acuerdo a la Biblia menciona que la gracia nos enseña, punto número 1, a renunciar a la impiedad. Quiero que sepas que de acuerdo al diccionario, la palabra impiedad significa falta de compasión o falta de misericordia. Yo quiero hacerte este cuestionamiento. ¿La gracia nos lleva a tener una vida fuera de la misericordia o fuera de compasión? No, porque la misma palabra de Dios dice que la gracia nos enseña que podemos tener un estilo de vida misericordioso y sobre todo compasivo. Ahora, ve lo que dice en la parte siguiente. Dice, y a los deseos mundanos. Entonces, ¿qué nos enseña la gracia? La gracia, como dice la palabra de Dios, nos enseña a renunciar a los deseos mundanos. La pregunta es, entonces, ¿por qué argumentan que la gracia es una licencia para pecar cuando la Biblia dice que nos enseña a renunciar a los deseos mundanos? Quiero compartirte que en realidad la gracia es la capacidad para decirle no al pecado y no lo contrario. Date cuenta que es una mala información que estos amados hermanos simplemente tienen en sus mentes sobre la gracia y está muy lejos de lo que dice la Biblia sobre la gracia. Ahora, considerando estos dos puntos, ¿en realidad la Biblia nos muestra que la gracia es una licencia para pecar? La respuesta es no. Continuando, quiero mencionar las consecuencias de vivir y de disfrutar la gracia de Dios. La palabra del Señor dice así, vivamos en este siglo, observa con atención, la primera palabra dice sobria. ¿A qué se refiere la palabra sobria? Efectivamente, nos habla de una sobriedad. Quiere decir que una persona que está sobria está consciente de sus decisiones. En realidad, mi hermano, la gracia nos enseña a tener sobriedad en nuestras decisiones. Tú y yo hemos aprendido que Dios no deja de amarnos, pero que el pecado simplemente nos daña, trae consecuencias. Y quienes pagamos las consecuencias de ese pecado somos nosotros. Entonces, pues, la gracia nos enseña a tener una vida de sobriedad. ¿Qué significa esto? Significa que tú y yo estamos aprendiendo a que nuestras decisiones traen consecuencias. Y ese es el motivo suficiente para tomar una decisión correcta. En realidad la gracia, mi hermano, nos motiva a tener un estilo de vida con decisiones correctas. Considero que tú y yo hemos aprendido a que el estilo de vida que estamos viviendo, Dios no deja de amarnos, pero las consecuencias son las que nos afectan, para bien o para mal. Una decisión correcta trae buenas consecuencias, pero una decisión incorrecta va a doler. Siguiendo en la lectura en la palabra de Dios, dice justa. Y esto nos habla de justicia, es decir, congruente a nuestra identidad.
quiero mencionar cómo día con día tengo la oportunidad de hablar este mensaje a la congregación. En realidad la gracia te enseña tu identidad delante de Dios, conocer lo que Dios opina de ti. El conocer eso es el motivo suficiente para tener un estilo de vida congruente a lo que somos como hijos de Dios. Fíjate con atención, el que tú te des cuenta que eres un hijo de Dios y que tienes una identidad porque eres hijo del Padre, es el motivo suficiente que te va a permitir tomar una decisión correcta, tener una vida sobria y una vida justa. Y ve que no es el legalismo lo que te motiva a hacerlo, porque el legalismo finalmente te condena. Y quiero decirte que la ley es fría, la ley te juzga, la ley no tiene miramientos, la ley simplemente es así. Ahora, por otro lado, en la última parte de esta cita dice piadosamente. Nos habla de bondad, nos habla de misericordia. Fíjate cómo la gracia de Dios, una consecuencia de conocer el mensaje de la gracia, es vivir un estilo de vida piadoso, bondadoso, lleno de misericordia. La verdad, cuando tú descubres que la gracia de Dios ha sido dada a tu vida sin esperar nada de ti, es el motivo suficiente para decirle al Señor, gracias porque me has amado. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, tú me has dado más de lo que yo merezco. La palabra misericordia es el perdón a quien no se lo merece. Pero la palabra gracia es recibir lo que no te mereces. Y quiero que sepas que en Cristo Jesús, de acuerdo a Efesios 1:3, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y eso no depende de ti ni de mí, simplemente depende de la vida de Jesús. Por consiguiente, entonces, podemos darnos cuenta que hablar de la gracia es hablar de una persona que se llama Jesús. Una persona que es el Hijo de Dios y que Jesús mismo nos enseña a tener una vida justa, sobria y piadosa. Simplemente para concluir, quiero cerrar haciéndote esta pregunta. Entonces, ¿la gracia es una licencia para pecar? ¿Jesús te lleva deliberadamente a pecar? La respuesta es no. Y entonces yo te invito para que tú tengas la fortaleza, el conocimiento, pero sobre todo la humildad de darte oportunidad de conocer y sobre todo de compartir con quienes tienen una idea errónea de lo que es la gracia, para que tú puedas ser bendición a sus vidas. Te animo a que no decaigas, te animo a que sigas adelante. Así como tú, quizá yo me he visto en circunstancias muy complicadas. Esto lo enseño mucho en la congregación porque hemos sido víctimas de muchos ataques, de muchos señalamientos. Pero cuando tú descubres quién eres en Dios, empiezas a descansar. Te vas a dar cuenta que no debemos aprender a escuchar o dar oído a lo que dicen las voces de otras personas, sino simplemente aprender a descubrir y escuchar lo que Dios opina de ti y de mí. Y eso es el motivo suficiente para tomar decisiones correctas, pero sobre todo la oportunidad de aprender a descansar a los pies del Señor. Espero que esta plática haya sido de bendición para tu vida y continuaremos en las próximas sesiones profundizando todavía más sobre este grandioso mensaje que es la gracia de Dios. Recibe las bendiciones que Dios te ha dado. Hasta pronto.